En esta clase vamos a estudiar las áreas naturales protegidas. Lo primero que vamos a preguntarnos es ¿qué es una área natural protegida? Que la representamos por ANP. Un área natural protegida es una zona que no ha sido modificada por la acción del ser humano y se encuentra protegida por el propio Estado o por organizaciones privadas. Ahora, al conjunto de áreas naturales protegidas de importancia ecológica relevante bajo un régimen de protección en las que a través de su conservación se garantiza la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad, le llamamos Sistema de Áreas Naturales Protegidas. El Salvador posee muestras claras de su fragilidad en los procesos de gestión y conservación del sistema de áreas naturales protegidas, ya que tan solo cerca del 2% del territorio nacional está bajo la consideración de áreas protegidas y de este solo el 0.44% posee decreto de legislación, es decir, está cubierto por la ley. Las áreas naturales protegidas se ordenan por categorías. Las categorías de las áreas naturales protegidas son seis categorías de manejo. 5 han sido actualizadas de conformidad a las categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN 1994, y una categoría particular para El Salvador. Tales categorías son las siguientes. Tenemos la categoría del Parque Nacional, tenemos la categoría de Monumento Nacional, tenemos categoría de área de manejo de hábitat y especies. También la cuarta categoría es la categoría de paisaje terrestre y paisaje marino protegido. Otra categoría es área protegida con recursos manejados y la sexta categoría es área de protección y restauración. Esta no tiene correspondencia con las de la UICN, pero es una categoría propia de las condiciones actuales de El Salvador. Cuando se habla de parque nacional, debemos de entender que estas son áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posee un gran valor ecológico, también estético, educativo y científico, cuya conservación merece atención preferente. Llamamos monumento natural a las áreas que contienen normalmente uno o varios elementos naturales específicos de notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio natural único, hábitat con especies animales o vegetales que podrían estar amenazados. En estos sitios la intervención humana sí que está permitida, es muy leve y está bajo control estricto. Cuando hablamos en El Salvador de parques nacionales, podemos, por ejemplo, recordar el Parque Nacional Montecristo, también conocido como el Trifinio, el Parque Nacional El Imposible. También en la zona de la Libertad tenemos el Parque Nacional Walter Tilo Deininger. Hablando de lugares que pueden considerarse como monumentos naturales, tendríamos por ejemplo la enorme roca que es la Puerta del Diablo. Estos son lugares que tienen un gran atractivo tanto para el turismo pero también para la investigación científica. Además, son lugares donde la naturaleza nos ha beneficiado a nosotros como salvadoreños. Los tipos de áreas naturales protegidas, continuando con la idea, otro tipo es la reserva natural. Estos son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección del ecosistema, las comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad o importancia, singularidad, merecen una valoración especial. Y el paisaje protegido es aquella superficie de territorio, ya sea terrestre o marino, en el cual el hombre ha intervenido significativamente en el ambiente, pero que junto con la naturaleza ha producido una zona de carácter definido, de singular belleza escénica
o con valor de testimonio natural y que podrá contener valores ecológicos o culturales. Recordemos, por ejemplo, allá en la zona del Cerro Verde, donde están antiguamente hubo un hotel. En esa zona, el paisaje que se ve desde lo que era el hotel hacia el volcán de Izalco, que lo estamos viendo aquí en la imagen, básicamente esta foto es tomada desde allí, es un paisaje bellísimo, es un lugar muy bonito. Entonces, el paisaje ecológico, el paisaje, la naturaleza, relaja nuestros ánimos, pero también es un testimonio de que la naturaleza nos ha beneficiado y que debemos cuidar ese ecosistema. Definamos entonces cuáles son las características de las áreas naturales protegidas. Bueno, un área natural protegida es un área geográficamente definida, lo que indica que su ubicación, límites y extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal y demarcados en el terreno. Ojo con esto, porque estas son áreas que le pertenecen al Estado. El hombre, el ser humano, no puede disponer de esas tierras a su antojo, no puede llegar a habitarlas a la fuerza, no puede hacer nada porque están reguladas por la ley, puesto que son áreas de beneficio general. A todos nos beneficia que se cuiden y se conserven esas áreas. Las áreas naturales protegidas son designadas y manejadas, establecidas para un uso controlado a través de planes de manejo. Es decir, que el gobierno tiene en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, tiene documentos y tiene planes y estrategias que permiten el manejo de estas áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas se establecen con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Esto que nos quede bien claro. ¿Cuál es el objetivo de las ANP? El objetivo es la conservación. Para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. ¿Y cuáles son los servicios ecosistémicos? Bueno, digámoslo así, sencillamente la conservación de la flora, la conservación de la fauna, la producción de oxígeno, la recarga de mantos acuíferos, porque los bosques sirven para eso, para recargar manto acuífero que después va para el río, que después va para el lago y luego va al servicio nuestro como agua potable. También las características de las ANP mantienen muestras de los distintos tipos de comunidades naturales, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad única y distintiva del país. Quiero en este punto decirles, jóvenes, que El Salvador tiene pocos recursos naturales. El Salvador tiene, digamos, muy limitado, no como otros países que tienen grandes extensiones de lugares boscosos. Nuestro país tiene pocos y lo poco que tenemos estamos en la obligación moral de cuidarlos. Actualmente El Salvador cuenta con aproximadamente 117 áreas naturales protegidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, entre las cuales se encuentran, fíjense bien, el arrecife de los Cóbanos, el bosque de Chaguantique, la Barra de Santiago, el Cerro El Águila, el Cerro El Pital, el Complejo Taquillo, el Golfo de Fonseca, la Laguna Jocotal, el Jardín Botánico en el Plan de la Laguna, la Puerta del Diablo, el Lago de Ilopango, los Chorros de la Calera, la Finca Los Andes, el Parque Nacional El Boquerón, Parque Nacional Los Volcanes, Parque Nacional Montecristo, que también se conoce como el Trifinio, Cerro Verde, Plan de Amayo, Río Sapo, San Juan Buenavista, Santa Rita San Juan el Chino, Volcán Tecapa y la Laguna de Alegría, entre otras. Esas son algunas áreas naturales protegidas que tiene nuestro país y en este mapa podemos observar. Observemos acá en este mapa el Cerro El Pital. El Cerro El Pital está ubicado en Chalatenango. Ahí tenemos el Peñón de Cayahuanca, es un área privada, te cobran la entrada para estar allí y es un área sumamente fresca.
En tiempos de octubre y de diciembre hasta se forma la escarcha allí por las bajas temperaturas que ocurren allí. Otro es el Parque Nacional Montecristo. Este también se conoce como el Trifinio. Está en los límites con Guatemala, con Honduras y obviamente El Salvador. Se encuentra ubicado en el departamento de Santa Ana, en el municipio de Metapán. Para poder llegar hasta el corazón de este parque tenés que caminar varias horas desde Metapán hasta el lugar llamado Los Planes, y para acampar, luego para después de acampar subir hasta el mojón que divide nuestro país con Honduras y Guatemala, que solo es un pedazo de cemento, es un trozo de cemento de forma triangular que tiene inscrito a un lado El Salvador, en el otro lado tiene inscrito Guatemala y en el otro lado tiene inscrito Honduras. Así que por eso se llama el Trifinio. Montecristo es uno de los lugares más bonitos de nuestro país, al igual que el Cerro El Pital. Otro lugar, otra área natural protegida que tenemos que mencionar es el Parque Nacional El Imposible, allá en Carasucia y en también Tacuba, en esta zona de Aguachapán, departamento de Aguachapán. Este parque es un parque también con un clima muy bonito, es un bosque, uno puede dormir allí y bueno, ahí hay turismo y ese es un lugar que conserva mucha flora y fauna. Hay que caminar varias horas dentro del parque para poder disfrutarlo. También en el departamento de, digamos, Aguachapán. En esta zona, la zona costera de Aguachapán y Sonsonate es sumamente importante. Ahí tenemos el complejo Barra de Santiago. En esta zona lo que hay son manglares, es decir que gracias a esta zona muchas especies de aves, incluso migratorias, pueden sobrevivir. Luego tenemos el complejo San Marcelino. Tal vez algunos de ustedes han oído de la Casa de Cristal, la casa de un expresidente. Bueno, allí se encuentra. En la Casa de Cristal, en complejo San Marcelino, tenemos acceso hacia el Cerro Verde y el volcán de Santa Ana y el volcán de Izalco. En esta zona se encuentra ubicado el Parque Nacional Los Volcanes. ¿Por qué? Porque llegas al Cerro Verde y de ahí te vas en la caminata hacia el volcán de Santa Ana o hacia el volcán de Izalco. Al pie de esos volcanes se encuentra el lago de Coatepeque, que también es otra área natural protegida. Yéndonos un poco más hacia el este, encontramos la laguna de Apastepeque, en el departamento de San Vicente, el bosque de Nancuchiname también, acá en la zona de Usulután, la bahía de Jiquilisco, también en Usulután, zona de muchos manglares, una zona con bastante biodiversidad, la laguna El Jocotal, que es un lugar de anidación de aves migratorias, aves que vienen de Norteamérica, se posan por un buen tiempo en la laguna El Jocotal. Tenemos también Conchagua y tenemos el Golfo de Fonseca, que son lugares, por mencionar algunas, lugares de gran importancia como áreas naturales protegidas de El Salvador. Cuando visites un área natural protegida, recuerda lo siguiente: tienes que registrarte al momento de la llegada y hacer el pago respectivo. Esto, por lo menos en el Bosque El Imposible y en el Trifinio y en el Montecristo, que son los que yo he estado, digamos, un poco más, ahí te registras a la entrada. Toda persona debe saber que estos lugares no son aptos, ni son adecuados, ni es correcto para el consumo de drogas, ni bebidas alcohólicas. También se debe evitar el uso de aparatos de música de alto volumen, no usar bocinas de autos, como esa que acabamos de oír, no utilizar pólvora, es decir, no hay que ir a celebrar la Navidad allí y celebrar con morteros, porque las especies de animales sufren muchísimas consecuencias. De hecho, aprovecho para decirles que una
costumbre sumamente negativa que tenemos los salvadoreños es celebrar nuestra Navidad con pólvora. ¿Por qué? Porque nuestra flora y fauna, sobre todo nuestra fauna, sufre daños. ¿Se pueden imaginar ustedes el oído sensible de un perrito, el oído sensible de un gato? Cuando explota un mortero, ¿cómo les quedará doliendo a esos animales? Y bueno, no deberíamos. Los salvadoreños debemos de dar un paso hacia la modernidad y dejar atrás esas prácticas del pasado como son la revienta de pólvora en diciembre. No portar armas, ni corvos, ni cuchillos, ni hondillas, ni objetos peligrosos cuando se visita un área natural protegida, porque los guardaparques revisan y decomisan esas cosas. No encender fogatas en lugares no autorizados, porque si desatas un incendio forestal en un área natural protegida, te va a caer muchos años de cárcel. Por lo tanto, porque son lugares que la ley los tiene bajo cuidado. Son lugares sumamente protegidos. Por lo tanto, no debemos encender fogatas en esos lugares. Respetar la veda por la reproducción de animales. Muchas veces, antes de visitar un parque, por ejemplo Montecristo o el Imposible, preguntar al Ministerio de Turismo si no hay veda, porque algunos meses del año se cierra la visita para permitir que las especies se reproduzcan y no se extingan las especies adentro de los parques. Respetar la veda, decíamos, tampoco sustraer especies. Hay gente que va al bosque Montecristo y viene con una orquídea para su casa, viene con un animalito, viene con una muestra. ¿No? Cuando visitamos un área natural protegida, no debemos de sustraer especies ni causarle daño a las que están allí. Todo sirve en un área natural. Hasta una hoja que se cae de un árbol y queda en la tierra, hasta esa sirve. Si tú vas, por ejemplo, al Cerro Verde, los muchachos que te sirven de guía se molestan y tienen toda la razón. Se molestan porque uno agarra los troncos caídos, las hojas caídas y ellos dicen, no las toquen, ahí déjenlas, porque eso se convierte en abono orgánico para que el bosque siga creciendo. Algo bien importante que debemos de aprender es no dejar basura en los lugares que visitamos. De hecho, en ninguna parte. Pero si vamos a un área natural protegida, si vas de visita a los planes de Renderos, si vas de visita a la Puerta del Diablo, si vas de visita al lago de Coatepeque, si vas de visita al lago de Ilopango, a donde quiera que vayas, tenés que tener tu cultura de traerte tu basura, tus botellas, tus bolsas, para ponerlas en el depósito adecuado y que se vayan al relleno sanitario, pero nunca dejar allá botellas de vidrio, botellas plásticas, papeles y otras cosas que pueden causar daño al ecosistema. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo pajillas han quedado trabadas en los orificios nasales de las tortugas que los visitantes dejan cuando van a la playa. Y eso pues es triste ver que un animal sufra por la dejadez nuestra. También algo bien importante es no dejar manchas, grafitis ni calados en las rocas u hojas de maguey. Por ejemplo, la gente pone allí, aquí estuvo fulano de tal, lo hacen con un pedazo de alambre manchando, arruinando el tronco, arruinando una penca de un maguey o algo así. Nada debemos de dañar. Recuerden que debemos de ser educados a la hora de visitar todos estos lugares, no manchar. Esa costumbre tan negativa que tienen algunos adolescentes, sobre todo, de que a un baño público entran y ahí sacan el plumón y ponen una mancha. Eso no debe ser. Debemos de dar un cambio, debemos de dar un giro a nuestros hábitos de comportamiento. También cuando se visitan lugares, no hay que utilizar detergentes, jabones, champú cuando se va a bañar en un río. Imagínense que en el bosque del Imposible, pasa un río y tiene peces de colores. Lo primero que uno debe evitar es bañarse utilizando químicos en esos lugares. Yo cuando estuve allí lo que prefería era verlos, pero no meterme tanto para no contaminar el agua, porque ese es el hábitat de los animales. Seguir las indicaciones de los guardarrecursos, es decir, los guardaparques y de las autoridades, para no tener problemas.
cuando se visita una área natural protegida. Quería hacer este lapsus aquí porque creo que es fundamental. Continuamos entonces con lo que son los corredores biológicos. El concepto de corredor biológico se empezó a utilizar sustancialmente después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Los corredores mantienen la continuidad de los procesos biológicos. Uno de los más importantes para la conservación es el proceso de dispersión de los individuos. Un corredor biológico es una ruta diseñada para conectar distintas áreas naturales que comparten características ambientales similares, con el objetivo de preservar la biodiversidad, prevenir la fragmentación de los hábitats y favorecer la migración, la dispersión, la vinculación e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestres. El propósito entonces de los corredores biológicos es que están diseñados para proteger el conjunto de especies nativas y cumplir con las funciones básicas de conectividad, al tiempo que se maximiza el uso sostenible de los bosques y los beneficios derivados de los servicios ambientales. Los corredores resuelven 6 problemas de política pública. Resuelven el problema de la diversidad biológica, recursos acuíferos, agricultura y productos de madera, recreación, comunidad y cohesión cultural y cambio climático. Los corredores biológicos en El Salvador son 4. Está el corredor binacional Barra de Santiago, también llamado corredor de Apaneca, el corredor biológico Jaltepeque-Jiquilisco, que comprende también Golfo de Fonseca, llamado corredor Omega. Está el corredor trinacional Montecristo y el corredor El Playón. El corredor Apaneca es un corredor altitudinal que incluye los complejos de áreas protegidas Barra de Santiago, El Imposible, los volcanes, el complejo de los volcanes, donde está el volcán de Santa Ana, el volcán de Izalco y el Cerro Verde, el complejo San Marcelino, está también al occidente del país, asentados físicamente sobre la Sierra de Apaneca. No sé si han visitado ustedes el municipio de Apaneca. Allí se ve una montaña frente al municipio, allí comienza una sierra que se extiende por una gran parte del territorio. El otro es el corredor Omega, que es un corredor longitudinal y altitudinal costero marino, asentado sobre la base de la interconexión entre el bosque de manglar, la franja costera y el área marina desde el centro sur hacia el oriente sur del país. Se incluyen lugares como Santa Clara, el estero de Jaltepeque, Nancuchiname, complejo El Jocotal, la bahía de Jiquilisco, el complejo Conchagua, la bahía de la Unión y las islas del Golfo de Fonseca que estamos viendo en la imagen. Ahí estamos viendo las islas del Golfo de Fonseca. Eso es lo que tiene nuestro país. Y aquí quiero hablarles del corredor Montecristo. Es un corredor longitudinal y altitudinal montañoso, único, establecido para la zona norte del país. Incluye una pequeña porción de Chalatenango, planificado para interconectar el bosque seco de San Diego y las zonas pantanosas aluviales del lago de Huija, con el bosque nebuloso de Montecristo hasta el Cerro El Pital, a través de pinares y robledales de Chalatenango, en particular entre Citalá y Metapán. Es un lugar muy bonito, lo recomiendo de visitar, sobre todo visitarlo en el mes de diciembre. El clima en Montecristo es exquisito, recomiendo que se visite ese lugar. El otro es el corredor El Playón. Este corredor El Playón es de carácter interno en el centro del país, incluye principalmente las áreas protegidas del complejo de Joya de Serén, la finca El Espino y los remanentes boscosos del volcán de San Salvador, conocidos como Santa María y Las Mercedes. Me detengo un momento en este corredor biológico porque la finca del Espino es lo que a través de ella pasa lo que nosotros conocemos como Avenida Jerusalén. Si ustedes viajan por el lado de la Colonia Escalón hasta el Redondel Maferrer, allí comienza la Avenida Jerusalén, que va hacia Multiplaza. Todo eso era, mejor dicho, la finca El Espino, porque últimamente las construcciones
están abarcándolo tanto que la finca está siendo destruida. Ahora mismo se está construyendo un complejo de apartamentos frente a Multiplaza, degradando otra parte más de la finca El Espino. ¿Cuáles son las consecuencias de que la finca El Espino se esté deteriorando ecológicamente como si no hubiera ninguna ley? Sencillo, toda la falda del volcán de San Salvador es un reservorio de mantos acuíferos. Allí cuando llueve, que es una zona donde llueve bastante, el agua se acumula bajo la tierra llenando los mantos acuíferos y esa agua baja hacia la capital. Los mantos acuíferos por ley de gravedad la traen, pero al estar pavimentado, al llover, la lluvia va a formar correntadas que se van a ir a los tragantes, a las alcantarillas y no se van a recargar nuestros mantos acuíferos. Entonces, una zona que nuestro país ha perdido en el centro, en su corazón, en la capital, es la finca El Espino. No en la capital, porque la finca El Espino está en las orillas de San Salvador, en las afueras. Está compartida con La Libertad de una parte. Pero bien, esa zona del territorio nacional, que está muy cercana a la capital, como la pueden ver acá, está en este momento muy deteriorada. Aún así, tenemos conservado el Parque Bicentenario, que forma parte de Finca El Espino, y más arriba, atrás de este Parque Bicentenario, hay otro parque también, que también se llama Ecoparque El Espino. Si ustedes se dan una visita por la zona del Boquerón, visitando toda esa zona de restaurantes y pupuserías, pues ahora hay bastante turismo en esa zona, lo cual es negativo porque el ser humano, una vez se llega a un lugar, comienza a destruirlo. Eso está comprobado. Quiero mostrarles ahora brevemente un cuadro de áreas de conservación. Tenemos el área del Trifinio con una superficie de 44.531 hectáreas. Tiene 11 áreas protegidas y una superficie en hectáreas de 21.837 protegidas. El 49% está protegido ahí. Y así podemos analizar toda la tabla. Podemos ver en el Golfo de Fonseca, en la parte de abajo, una superficie de 76.648 hectáreas. Hay 20 áreas protegidas allí. La superficie total que está protegida es de 34.119 hectáreas. Un porcentaje del 45%. En la zona del Playón, que es en la capital, en San Salvador, y que Saltepeque, los que han viajado por la carretera que une desde hacia Quesaltepeque, desde el Boulevard Constitución hacia Quesaltepeque, se han dado cuenta que cuando pasan de Quesaltepeque y van rumbo a conectar con la carretera Santa Ana, pasan por unas lavas, las llamadas lavas de Quesaltepeque. Esa zona es la que literalmente se llama el Playón. Tiene una superficie en total, el corredor El Playón, que abarca Finca El Espino, Boquerón, lavas de Quesaltepeque, hasta allá 47.433 hectáreas. Hay 20 áreas protegidas y 12.436 hectáreas son las que están protegidas allí, un 17% nada más. Y así la tabla la pueden ustedes analizar con más detalle. El corredor biológico mesoamericano, vamos ya casi terminando. El corredor biológico mesoamericano abarca los países de América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y los 5 estados del sudeste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Eso es lo que abarca y lo podemos ver desde acá, desde México hasta Panamá. Esto se llama corredor biológico mesoamericano. La idea de la creación de un corredor biológico que atraviese los países centroamericanos surgió ante la evidente destrucción del hábitat debido al desarrollo urbano en otras actividades. Y otras actividades tales como la agricultura, la ganadería y el turismo. Óigase bien, el desarrollo urbano es el principal enemigo del corredor ecológico, del corredor biológico.
Bien, la importancia entonces de conservar las áreas naturales protegidas es, en primer lugar, nos proveen de oxígeno. Proveen de oxígeno debido a que tienen muchos árboles. Dan refugio a animales en sus nidos, ellos pueden hacer cuevas. Si se trata de áreas acuáticas en los arrecifes, evitando la extinción, lo cual favorece la biodiversidad. Ya con eso tenemos mucho que agradecerle a las áreas naturales protegidas, porque evitan la extinción. Imagínense que en nuestro país los venados, si no fueran por las áreas naturales protegidas, ya se hubieran terminado. Todavía hay venados en algunas de esas zonas, pero el Estado tiene que invertir en guardabosques para que nadie ande de cacería, porque sinceramente les digo, nuestra gente sale a cazar y muchos no es que tengan necesidad, lo que tienen es ganas de hacerlo. Hay gente que caza por necesidad y no vamos a criticar eso. Sin embargo, hay gente que sale con fusiles a medianoche y van por las veredas de los bosques a encontrar los venados y vienen a medianoche con el cadáver del venado para comérselo, o lo traen golpeado para tenerlo acorralado, curarlo y después tenerlo de mascota en casa. En algunos lugares cercanos, por ejemplo, a San Diego, al Parque Deininger, en esa zona se puede ver que algunos lugareños practican esto. Las áreas naturales protegidas permiten recargar los mantos acuíferos. Estos mantos luego se descargan en ríos, lagos y lagunas. Las áreas naturales también embellecen el paisaje. ¿Quién no quiere tomarse una bonita foto en un lugar de un paisaje bonito, verdad? También permiten la investigación científica porque, por ejemplo, allá en Montecristo hay una estación científica. Los científicos, los biólogos, están allí observando las especies, están allí viendo cómo interactúa una especie con otra, etc. También permiten el turismo ecológico. Algunas áreas privadas, por ejemplo, como este zoológico llamado Fureza, permiten el turismo ecológico. Allí usted puede ir a ver las especies, colaborar con la empresa que sostiene el zoológico privado y conocer un poco más sobre esto. Ahora, el turismo ecológico también se pone en práctica cuando visitamos el Cerro Verde. Ya les dije, al visitar un lugar de estos, la conducta nuestra debe ser ejemplar. También sirven de barreras contra la erosión y previenen inundaciones. Esto sucede, por ejemplo, si deforestamos completamente la finca del Espino, las inundaciones en San Salvador a futuro van a ser terribles. Además, aparte de eso, el cambio climático, no lo menciono acá, pero se frena el cambio climático cuando hay una zona boscosa cercana. En algunos países como Guatemala el clima es muy diferente al nuestro. Eso debido en parte a que ellos tienen más zonas boscosas que nosotros. Y estamos llegando entonces al final de esta plática. Vamos a dejarles con algunas preguntas para que las puedan contestar en su cuaderno. La primera pregunta, ¿cuáles son las características de las áreas naturales protegidas? La segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo del sistema de áreas naturales protegidas? ¿Cuáles son las ventajas de conservar estas áreas? ¿Cuál es la importancia de los corredores biológicos? ¿Y por qué es urgente conservar los manglares? Me enfoco en esto para que lo investiguen un poco más. Esto ha sido todo. Espero le pongan atención a la clase que han recibido de esta manera.